Soy Juan Zanza, soy guitarrista y principiante de la fotografía, estoy empezando, tengo 27 años y vivo en Gandía. Que vuestro miedo a decir la verdad en vuestras vías ha hecho un agujero para esqueletos de la soledad. Me empecé a interesar por la música desde pequeñito. A los 10, 12 años, no recuerdo exactamente, mis padres me compraron una guitarra porque yo me encapriché con un disco que me enseñaba mi padre. Mi padre era muy fan de Mike Oldfield y había un disco que se llamaba Guitars, que a mí me enamoró completamente y yo recuerdo que con la flauta del instituto yo me intentaba sacar las melodías y tal, y bueno, yo me encoñé con guitarra. Y nada, y al final me cogí una guitarra y ahí empecé. La música pues se ha convertido en mi forma de vida. Es como una pasión que, bueno, al principio es jodido dedicarte a la música y decir, joder, dejo todo mis obligaciones, ¿no? Entre comillas, de pues estudia una carrera, busca un curro, tal. Y al final, bueno, o sea, no es que vaya muy sobrado, pero bueno, que no sé, llega un momento en el que ya te puedes centrar mucho más ahí en la música y al final pues, es como que todo gira un poco en torno a eso, a la música. Yo no me imagino mi vida sin música, en realidad. La raíz para mí es, pues, vamos, es un sueño que espero que dure mucho. Sé que acabará, pero bueno, siempre lo pensamos y cuando lo hablamos decimos hasta que esto dure, si dura 30 años, de puta madre, si dura un año, pues de puta madre también, pero a exprimirlo a muerte. Es como un regalo, una cosa que pasa muy pocas veces en la vida y tenemos la suerte de poder vivirlo. Bueno, la aportación de Jim al grupo va mucho más allá de lo musical. Es una persona que, al ser muy metódica, muy profesional y tal, tiene aptitudes para llevar a cabo funciones ya no solo sobre el escenario, sino todo eso que no se ve, que son el tema de papeleos, bueno, todo este tema de oficinas, que podríamos decir, ¿no? Y aparte de una profesionalidad que nos contagia a todos, ¿no? La aportación de Jim al grupo es espectacular. La base de nuestra música es esa, ¿no? De cada uno aportó desde un principio, ¿no? Pues a lo mejor uno tiraba más por el rap, otro tiraba más por el reggae, a otro le gustaba mucho más el rock cañero. Entonces eso es la raíz, tío. La mezcla de todos los estilos que más nos gustaban. Yo personalmente también ahora estoy con otros temas, con la fotografía, que he encontrado ahí una pasión brutal. Y no sé, o sea, mis planes son pues eso, seguir haciendo lo que me llena, que cruzo los dedos, pero me puedo dedicar a lo que me gusta en la vida, que es la música y la fotografía, entonces solo espero que dure. Esos son mis planes, que dure todo eso lo máximo que pueda.